Colombia amanece con uno de los fines de puente más trágicos por el invierno, que en un solo hecho deja hasta el momento 40 muertos. Allí acompañando a los damnificados en Manizales está Noticias Caracol con José Fernando Berrío. José Fernando, ¿cuál es el reporte de víctimas a esta hora? Juan Diego, muy buenos días. Pues este número se ha incrementado a 40. Durante la noche solamente un cuerpo pudo ser rescatado. Las labores de búsqueda y rescate se llevaron solamente hasta la medianoche porque empezó a llover. Inclusive a esta hora todavía se presenta un poco de lluvia, lo que seguramente va a dificultar esta situación de búsqueda y rescate. Ya son 3 días desde el día sábado que se vive esta emergencia y el número de desaparecidos es incierto. Se habla de 20, 25 personas que podrían estar todavía debajo de los escombros. En este momento apenas están reiniciando estas labores de búsqueda y rescate en el día de hoy. Y en medio de la situación surgen varias historias como las que les vamos a contar a continuación. La historia de un hombre que estuvo muy pendiente del rescate de su tío, como muchos rescates que se han dado aquí en esta emergencia en Manizales. Este es el momento cuando organismos de socorro rescatan a José Fernando Orozco Velázquez, quien duró 3 horas atrapado bajo el derrumbe que se registró en el barrio Cervantes en Manizales. ¡Casco de rescate! 24 horas después y aún convaleciente por haber soportado tanto tiempo debajo de la tierra, José regresó hasta el lugar para ver con sus propios ojos la magnitud de la tragedia. No nos dijeron nada, que evacuáramos o eventos preventivos, reuniones preventivas. Dice que escuchó una explosión al parecer de un tubo del agua antes de la emergencia. El derrumbe lo produjo el tubo porque yo antes del derrumbe sentí la explosión. Aunque su esposa sobrevivió al derrumbe, su hija no corrió con la misma suerte. Lo más difícil para José fue no contar con ayuda para sepultarla. Nos cobraron 1.350.000 pesos para el entierro de la niña. Yo no me explico si ellos... Se puede ver mi casa, ¿cierto? Ahí no quedó nada. ¿Cómo es que en la funeraria que si no damos esa plata no la enterraban? José permanecerá en la zona con este documento que lo certifica como damnificado, a la espera de recibir ayuda de las autoridades, mientras su esposa, aún en el hospital, se recupera. La historia de José Fernando: perdió a su hija, pudo salvarse él y también salvar a su esposa. Y veamos también la historia de un vigilante que estuvo por 50 horas esperando a que rescataran a uno de sus familiares. La noticia tomó por sorpresa a Alfredo Piedrahita, un vigilante que prestaba servicio cuando ocurrió la emergencia. De inmediato y con la angustia de saber la suerte de su tío que habitaba en la zona, se desplazó hasta el sitio con la esperanza de encontrarlo con vida. Llevo 50 horas prácticamente sin dormir, sin pegar el ojo, porque es el tío, era uno de los tíos mayores míos. Una vez en la zona cubierta bajo toneladas de tierra y con sus propias manos, Alfredo inició la búsqueda de Óscar López, su tío, con quien se reuniría la noche del sábado para planear la Navidad. Con palas, con picas, con la mano, la retroexcavadora, varios baldes, voluntarios, palustres. La esperanza renació 60 horas después del derrumbe, cuando Alfredo, en compañía de los organismos de socorro, removieron tierra hasta encontrarlo. El momento más difícil cuando la retroexcavadora alzó la tierra y vimos el cuerpo de él ahí. Fueron en total 2 noches sin dormir las que pasó este hombre, quien, a pesar de no encontrar con vida a su ser querido, pudo recuperar su cuerpo para despedirlo en compañía de quienes lo aman. Muy bueno para poderle dar cristiana sepultura a él y ya estar uno más tranquilo. Como Óscar, decenas de familiares llegan a la zona para señalar el sitio donde fue visto por última vez su ser querido. La mayoría de familiares quieren rescatar a sus seres queridos. Ellos tienen casi que identificado las zonas. Las labores de búsqueda continuarán en el barrio Cervantes con la esperanza de encontrar a quienes permanecen desaparecidos. A raíz de esta emergencia que se presentó aquí desde el día sábado, faltando solamente 10 minutos para las 6, se sigue investigando y la gente se sigue preguntando qué pudo haber causado la tragedia, aunque ya las autoridades, Personería, la Contraloría, han empezado a investigar y se piensa que la ruptura de un tubo que estaba allí conectado pudo haber sido lo que ocasionó esta emergencia. En total silencio. Mientras se adelantan las labores de rescate de más víctimas,
Los organismos de control anunciaron en la madrugada de hoy que ya hay investigaciones contra funcionarios públicos de la alcaldía por esta tragedia. De acuerdo con la versión que nos da el ingeniero Alejandro Gutiérrez, que trabaja con la empresa Aguas de Manizales, se halló un elemento obstruyendo la tubería del acueducto en este sitio donde ocurrió el deslizamiento, y allí ese objeto corresponde a un balde efectivamente. Yo me levanté de la cama, veía cómo el agua, o sea, la fuerza con que reventó ese tubo, se venía lodo y agua y tapaba casas. O sea, obviamente fue por el tubo, la fuerza que traía. Al parecer alguna persona que fue a recoger agua en un balde como este lo dejó caer a uno de los tanques de reserva, y esto ayudó a que se obstruyera parte del acueducto. De acuerdo con las denuncias que recibimos de la comunidad, sí, tenemos el reporte de fallas en el servicio, como sería el caso de funcionarios en la alcaldía municipal, pero todo eso correspondería a algo que pertenece a la investigación. Además de la personería, entidades como la Contraloría y la Fiscalía siguen reuniendo evidencia para determinar las causas del desastre. Y en medio de esta tragedia que ha sido también tan grande, también se ha visto la parte de caridad de la comunidad, tanto de la ciudad de Manizales como de las personas que llegan de otros municipios cercanos a esta capital, aparte de las ayudas del gobierno nacional. Ya la Cruz Roja entrega en la iglesia de este sector de la ciudad de Manizales las ayudas a las personas que resultaron víctimas. Las primeras ayudas comenzaron a llegar hasta el barrio Cervantes en Manizales. Son miles de toneladas las que ha recibido la Cruz Roja de parte de la comunidad. Alimentos no perecederos, ropa en muy buen estado, elementos de aseo, elementos de cocina, pero en muy buen estado, para poder atender a estas 35 familias que resultaron afectadas por este deslizamiento. Todas las ayudas humanitarias se están recibiendo y clasificando aquí en la iglesia María Reina del barrio Cervantes. Los feligreses del corregimiento de Arauca, municipio de Palestina, hicieron el aporte de 3 toneladas de ayudas traídas hasta el lugar de entrega. Hemos traído un camión con 3 toneladas de alimentos, el carro tanque de los bomberos lleno de agua potable para la gente y una ambulancia llena de bolsas con agua, botellas con agua y medicamentos esenciales para esta tragedia. Lucía Manrique fue una de las víctimas que recibió las primeras ayudas. Yo fui una de las personas que salí con vida de la primer casa, enseguida la manga que se cayó totalmente. Y en este momento estamos recibiendo unas ayudas, cobijas, mercadito. La Cruz Roja también coordinará la entrega de las ayudas del gobierno nacional y los subsidios de arrendamiento de los damnificados. Sin embargo, en este proceso de entrega de ayudas, las autoridades están muy vigilantes porque se han advertido de pronto algunos fraudes en la recolección y entrega de las mismas. El número único de cuenta para consignar para los afectados por esta emergencia en el barrio Cervantes es la 637-05348-9 del BBVA, a nombre de la Cruz Roja Colombiana Seccional Caldas. En medio de la tragedia, según los organismos de socorro, han comenzado a circular por las redes sociales falsas cuentas bancarias donde piden consignar en efectivo ayuda para los damnificados. Nos hemos dado cuenta de que la gente inescrupulosa se está aprovechando del dolor ajeno para crear falsas cuentas con el fin de que consignen dineros para la gente que en ese momento está viendo una emergencia. El director del organismo de socorro aclara que solo existe una cuenta autorizada. Por todos los medios han aparecido con cuentas, le repetimos, no se dejen engañar, que la única cuenta autorizada en el momento para recibir los fondos para atención de todas estas familias que lo perdieron todo es la que les acabo de dar del BBVA a nombre de la Cruz Roja. Y en Manizales ya han reportado que hay personas que no son delegadas de ningún organismo de socorro y que están recogiendo en barrios dinero y ayudas. Las ayudas se recibirán por el momento únicamente en la sede de la Cruz Roja. Desde Manizales, en el departamento de Caldas, Freddy Gómez, Noticias Caracol. Ya tenemos las 6 de la mañana con 35 minutos. Hace apenas 15 minutos se reiniciaron las labores de búsqueda y rescate. Como les decía en un comienzo, van a ser difíciles porque durante toda la noche llovió en esta capital, continuó lloviendo en esta madrugada, por eso la tierra, el mismo pantano que bajó, pues está aún más mojado y esto será lo que tendrá el día de hoy pues para los organismos de rescate. Nosotros estaremos muy pendientes de cómo va a ser ese trabajo, tanto de las autoridades de rescate como también de las autoridades para determinar cuál fue la verdadera causa, un informe técnico oficial que se espera por parte de la alcaldía.
José Fernando Berrío, Noticias Caracol desde la capital de Caldas. José Fernando, muchas gracias y estaremos muy pendientes de la evolución de esa noticia. De Manizales nos trasladamos a Cali. Una nueva emergencia se registró en la capital del Valle del Cauca por cuenta de las lluvias. Bomberos rescataron a 5 personas que quedaron atrapadas en un islote por la creciente de un río, y en otro punto de la ciudad, organismos de socorro buscan a posibles desaparecidos por el desbordamiento del río Meléndez, en el que murieron 8 personas. Este video grabado por un bombero voluntario muestra cómo la creciente del río Cali, a su paso por el sector de Santa Rita, en el oeste de la ciudad, dejó aisladas en un islote a 5 personas, entre ellas 3 menores de edad, que se encontraban bañando en el afluente. Con una cuerda, los socorristas lograron trasladar a cada una de las personas hasta un lugar seguro. Entre tanto, en otro punto de la ciudad, los organismos de socorro continuaron con la búsqueda de posibles personas desaparecidas tras la creciente súbita del río Meléndez. En la emergencia, 8 personas, entre ellas 7 menores de edad, perdieron la vida. Ocurrió en un paseo familiar. Paseo familiar que fueron a la Honda, que todos los caleños van allá. Las autoridades locales se encuentran en máxima alerta e hicieron un llamado a la ciudadanía para que por estos días se abstengan de ingresar a los ríos de la ciudad debido a la temporada invernal. Por posibles crecientes súbitas, está lloviendo en la cabecera del río Meléndez y es posible que se generen empalizadas. Según las autoridades ambientales, los niveles de los 7 afluentes que atraviesan a Cali presentan altos niveles. 6 heridos dejó una racha de accidentes de tránsito esta madrugada en Bogotá. Uno de los hechos más dramáticos fue el rescate de 2 policías que quedaron atrapados en una patrulla tras el volcamiento del vehículo. Así fue el rescate de 2 policías que quedaron heridos luego que la panel en que se transportaban se volcara. Varios uniformados y los bomberos oficiales rescataron a los policías que realizaban una ronda por el sector de la Floresta en el norte de Bogotá. El árbol es obvio, camina un poco rápido. Es que esa es la deducción que uno saca, ¿sí? Obvio, eso es lógico, porque créame que lento ni siquiera se estrella. Los testigos que vieron el accidente afirman que el conductor de la patrulla venía excediendo la velocidad. Los heridos fueron remitidos hasta el hospital central. En otro accidente de la noche, una escolta que pertenece al Ejército Nacional estrelló un taxi en la carrera 7ª con calle 108. Al parecer el militar manejaba en estado de embriaguez. Al tratar de hacer un cruce prohibido, chocó el taxi dejando a los 2 pasajeros heridos. Ahí parece que viene como embriagado. La policía remitió al conductor hasta medicina legal para que allí le realicen las pruebas de alcoholemia. En el sur de Bogotá ocurrió esta madrugada otro choque, pero esta vez una camioneta y un taxi fueron los protagonistas. Según los testigos, el taxista no respetó un pare, provocando el accidente que dejó a 2 personas heridas. 20 personas resultaron heridas en un accidente de tránsito que se registró en la vía panamericana entre Popayán y Cali. Según la policía de carreteras, la imprudencia de uno de los conductores que adelantaba en curva provocó el choque de ese bus que acaban de ver con otro. 5 de los heridos más graves fueron trasladados al hospital de Piendamó en el Cauca. La vía permaneció cerrada durante 2 horas. 2 bandas de asaltantes protagonizaron millonarios robos esta madrugada en varios locales de Bogotá. En el primero desocuparon gran parte del local de una multinacional que vende equipos para oficina. En el otro se llevaron varios millones de pesos y calzado, pero no se dieron cuenta que todos eran para el pie izquierdo. Reapareció la banda de los maceteros o tirapiedra que en tan solo 3 minutos roban los locales y se marchan. Los delincuentes llegaron a las 2 de la mañana hasta la calle 100 con carrera 19. Con un mazo metálico rompieron el vidrio de la puerta principal. 5 ladrones ingresaron y tomaron 10 computadores portátiles, varios equipos de oficina, impresoras y los televisores que se encontraban en 3 vitrinas. La hilera de todo eso de ahí se los llevaron y los de encima de allá ven. La policía indagó a varios vigilantes que cuidan este punto del norte de Bogotá. La gran mayoría manifestó que no vieron nada. La banda huyó en un carro que los esperaba a media cuadra del local. Se estima que el robo puede superar los 30 millones de pesos. Entrada la madrugada, otra banda de asaltantes destruyó la reja de un local de zapatos del barrio Venecia en el sur de la capital. Al parecer, 3 delincuentes llegaron hasta la caja registradora llevándose el producido del fin de semana.
En su vida tomaron algunos zapatos que por desgracia para ellos eran del pie izquierdo. Los ladrones escaparon, pero los propietarios piden que por favor devuelvan el calzado, que seguramente no les va a servir de mucho. Siguen los ecos de la operación militar en la que fue abatido alias Alfonso Cano, el máximo comandante de las FARC. La aviación del ejército reveló que la inteligencia militar sabía de la ubicación del guerrillero 2 días antes de la operación Odiseo. Con estos 25 helicópteros, la División de Aviación del Ejército participó en la operación Odiseo, en la que murió Guillermo León Sáenz, alias Alfonso Cano. Inteligencia Militar tuvo información 2 días antes de la operación de que Cano se escondía en esta casa y que se iba a mover. Por esto, así las condiciones climatológicas no fueran las mejores, no se podía perder tiempo. El desembarco de 900 hombres de las Fuerzas Especiales se realizó a plena luz del día, lo que incrementó el riesgo de que las aeronaves fueran derribadas, según el general Javier Rey, comandante de la División de Asalto Aéreo del Ejército. Fueron planeados 42 zonas de desembarco. En área cercana al objetivo, no más de 500 metros, fueron impactados 9 helicópteros, 7 de ellos fueron en las primeras rotaciones. Ahora, las fuerzas militares buscan a Rodrigo Londoño Echeverry, alias Timoleón Jiménez o Timochenko, quien se presume estaría en la frontera con Venezuela, junto a Luciano Arango Marín, alias Iván Márquez. La situación de delación, de entregar a los cabecillas, se han subido las recompensas. Puede ser hoy, mañana, pero siempre estamos y hemos estado a la ofensiva y lo estaremos. También se le sigue el rastro a Joaquín Gómez en las selvas del sur del país y a Jorge Torres Victoria, alias Pablo Catatumbo. En directo vamos a la sede de Medicina Legal en Bogotá, donde hoy se espera sea entregado el cuerpo de alias Alfonso Cano. Allí se encuentra Karen Acero. ¿Qué se sabe sobre el tema, Karen? Juan Diego, muy buenos días. Pues lo que reporta el Instituto de Medicina Legal es que durante todo este fin de semana festivo ningún familiar se acercó oficialmente aquí al Instituto de Medicina Legal a reclamar el cuerpo de alias Alfonso Cano. Lo que ha dicho Carlos Valdés, el director de la entidad, es que la autorización para entregar el cadáver le corresponde a la Fiscalía General de la Nación y que se espera que hoy o que en los próximos días se adelante este proceso y que los familiares formalicen los protocolos para reclamar el cuerpo que ingresó el pasado sábado hacia las 8:30 de la noche proveniente de la ciudad de Popayán. Como podemos observar, la sede de Medicina Legal aquí en el centro de Bogotá permanece fuertemente custodiada por hombres de la policía. Hasta este momento ningún familiar de alias Alfonso Cano se ha pronunciado oficialmente sobre el proceso que se adelanta para reclamar el cuerpo y también posteriormente sepultarlo, pero se sabe que a mediados de esta semana entregarán declaraciones a los medios de comunicación. Por el momento esta es la información desde el centro de Bogotá. Karen Acero, Noticias Caracol. Karen, muchas gracias. Y seguimos hablando de las FARC. El ejército capturó a 3 presuntos guerrilleros de esta guerrilla en Arauca, señalados de extorsionar a comerciantes y a ganaderos. Según las autoridades, entre los capturados se encuentra Freddy Romero, alias Giovanni, jefe de finanzas y cabecilla del grupo guerrillero en esa zona del país. Durante la captura se decomisaron 3 pistolas, 4 granadas y dinero en efectivo que al parecer era producto de una extorsión a un comerciante. Una mujer de 47 años murió y 14 personas más resultaron heridas por la explosión de una granada en el municipio de Puerto Berrío, Antioquia. Por la gravedad de las lesiones, 10 de los heridos fueron trasladados en helicópteros de la Fuerza Aérea a Medellín. Entre los heridos hay 2 menores de 4 y 5 años. Según las primeras versiones, el atentado puede estar relacionado con motivos pasionales. Parece ser más una situación personal que de otra índole. Tenemos información que en la tarde de ayer una persona amenazó con lanzar un artefacto explosivo a ese establecimiento, pero desafortunadamente las personas no informaron debidamente a la policía para evitar esta situación a tiempo. Un cargamento de alimentos del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar fue encontrado en un parqueadero de Neiva. Ya se inició una investigación penal contra el contratista encargado de repartirlos. Un cargamento de alimentos del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar fue encontrado por la policía y quedó en custodia mientras se verifica si se trataba de un hurto u otra circunstancia. Hallado en un parqueadero y casi a la intemperie, cerca de 10 toneladas de alimentos que corresponden al programa nutricional ambulatoria del bienestar familiar.
La directora regional del ICBF, María Eugenia Alzate, respondió que ya se inició una investigación. La denuncia penal ya se instauró. Igualmente el instituto se inicia el proceso sancionatorio contra el contratista que dejó allí bajo almacenamiento en un parqueadero estos mercados. Igualmente el instituto se va a abstener de pagarle al contratista hasta tanto no se aclare qué pasó con estos mercados. Según ella, el transportador le dijo que había dejado en ese parqueadero los alimentos mientras repartía otro cargamento. 2 familias perdieron su vivienda y todos sus enseres por causa de un incendio ocasionado al parecer por un cortocircuito en el barrio Potosí del sector de Ciudad Bolívar, en el sur de Bogotá. En la vivienda que quedó convertida en cenizas habitaban 2 familias, 5 adultos y varios niños que no resultaron afectados por la conflagración. Los bomberos que atendieron la emergencia evitaron que las llamas pasaran a otras viviendas. Las familias que quedaron en la calle son atendidas por la Secretaría de Integración Social del distrito. Un grupo de estudiantes de la Universidad del Cauca partió desde Popayán hacia Bogotá para apoyar el movimiento estudiantil que rechaza el proyecto de ley que reforma la educación superior. Los estudiantes caminarán un promedio de 25 kilómetros diarios para manifestar su inconformismo con la Ley 30. El próximo 29 de noviembre llegarán a la Plaza de Bolívar en Bogotá los jóvenes que se unirán con otros movimientos estudiantiles provenientes de diferentes partes del país. ¿Y a la educación pública? Un niño de 9 años se salvó de morir electrocutado en Arauca cuando tocó un poste donde se adelantaban trabajos de reparación. Por fortuna, un vecino del sector que pasaba por el lugar logró auxiliarlo a tiempo. El niño de 9 años se encontraba jugando con otros pequeños y con una pelota en las calles del barrio Meridiano 70 en el sur de Arauca. De pronto el balón tomó dirección hacia un poste de energía eléctrica donde se realizaban arreglos a un transformador. El menor fue a buscar la pelota y allí recibió la descarga. La cantidad de niños que gritaban alrededor del niño era como a tratar de cogerlo, ¿no? Entonces eso es un peligro. Un hombre que pasaba por el lugar en el momento de la emergencia tuvo que empujarlo para alejarlo del cable y así logró salvarle la vida. Inmediatamente el pequeño, que resultó con graves heridas en sus pies, fue trasladado a un hospital de Arauca donde permanece bajo observación médica. Sí le hago un llamado a que tengan más responsabilidad a la gente encargada de hacer los mantenimientos de las redes. Hasta el momento, la empresa de energía que realizaba los trabajos no se ha pronunciado sobre este caso, pues según testigos no había la señalización adecuada para alertar a la comunidad sobre los trabajos que allí se realizaban. Desde hoy 2.500 hombres de la policía vigilan a Barranquilla y su área metropolitana para garantizar la seguridad en la eliminatoria mundialista de fútbol. Allí está Margarita Ariza. Margarita, ¿cómo funciona este operativo? Buenos días. Hola, muy buenos días. Para las eliminatorias se desplegaron desde ya operativos con 2.500 hombres de la policía. Por ejemplo, aquí en el Aeropuerto Internacional Ernesto Cortizo, como pueden ver, se concentra un dispositivo especial con perros antinarcóticos y antiexplosivos. Los agentes también realizan requisas, verificación de documentos, identificación de personas para que tanto turistas nacionales e internacionales se sientan tranquilos en estas tierras sedes de la Selección Colombia. También hay operativos en distintos sitios de la ciudad, en los barrios, en las vías de acceso a la ciudad de Barranquilla, en las tabernas, bares, discotecas, en los hoteles también, donde se hospedan los jugadores. Y el gran dispositivo de seguridad, lógicamente, en el Estadio Metropolitano de Barranquilla. Nos encontramos con el coronel Gonzalo Carrero, comandante operativo de la Policía de Barranquilla y su área metropolitana. ¿Cómo funciona ese dispositivo con los jugadores de las distintas selecciones? Margarita, con los jugadores la Policía Nacional está garantizando la seguridad total. Tenemos unas caravanas motorizadas que prestan el acompañamiento desde aquí, desde el aeropuerto, hasta los diferentes hoteles donde se van a hospedar. Igual forma tenemos garantizada la venta de boleterías porque tenemos unos dispositivos de seguridad en todos los puestos de venta. Igual forma los desplazamientos con bastantes puestos de control que estamos prestando. Muchísimas gracias, coronel. Se espera que arriben a Barranquilla aproximadamente unas 15.000 personas que acompañarán a las selecciones de Colombia, Argentina y Venezuela para este Mundial de Fútbol Brasil 2014. Es la información que registramos a esta hora. Margarita Ariza, Noticias Caracol. La mejor de las energías para nuestra selección. Margarita, muchas gracias. Noticias Caracol conoció una declaración que entregó el director de Desarrollo Rural del Ministerio de Agricultura, Javier Enrique Romero, que comprometería más al exministro André Felipe Arias en la asignación de subsidios por el programa Agroingreso Seguro.
Javier Enrique Romero aseguró ante el ente acusador que hubo una rotación de funcionarios entre el entonces ministro Arias y el ex viceministro Juan Camilo Salazar, quien ya llegó a un preacuerdo con la Fiscalía para que solo personas cercanas a ellos estuvieran al frente de los cuestionados convenios. En este orden de ideas, lo que quiero dejar evidente es que existía una rotación entre el personal de confianza tanto del ministro Arias Leiva como del viceministro Salazar Rueda, que permitieron manejar el programa solo en el personal de confianza. Por esto es innegable que el programa Agroingreso Seguro dependía de los despachos del ministro y el viceministro. E incluso recordó un episodio en el que recibió un fuerte regaño de Salazar Rueda y la posibilidad que fuera abierta en su contra una investigación disciplinaria por haber expresado reparos para entregar unos subsidios a unos empresarios de Santa Marta. Le repliqué que precisamente eso era lo que no debía hacer, que una comercializadora se pusiera enfrente de la operación, administración y mantenimiento de un distrito de riego porque no era su objeto social. Como otros vinculados a la investigación, aseguró que hubo reuniones convocadas por Arias en las que se insinuó que debían decir si eran llamados por la Fiscalía. La Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia le pidió a la Fiscalía General investigar al exalcalde de Bogotá, Luis Eduardo Garzón, y a varios concejales. Esto dentro del escándalo del carrusel de las contrataciones. La determinación se tomó luego de escuchar a varios testigos quienes aseguran que desde la administración del exalcalde Garzón se habría ejercido presión para que varios contratos de obras en Bogotá fueran entregados a determinados consorcios. Los testigos también aseguran que en esas irregularidades estarían involucrados concejales. En el escándalo del carrusel de las contrataciones en Bogotá, la Corte investiga a los excongresistas Iván Moreno Rojas y Germán Olano. Hay alerta en Barrancabermeja por la aparición de caracoles africanos en zonas residenciales. El riesgo es que estos moluscos transmiten la meningitis, que puede llegar a ser mortal. En este solar de un barrio en el suroriente de Barrancabermeja se encontraron más de 50 caracoles africanos, especie que según las autoridades ambientales transmite la enfermedad de la meningitis al ser humano y puede causar hasta la muerte. Isaura Barroso, propietaria del lugar, expresó su preocupación por la aparición del peligroso animal. Aquí habitan muchos niños y de pronto ellos son muy curiosos y entonces de pronto los cogen y de pronto les da alguna enfermedad. Yo encontré uno, pero no presté atención, y hoy otra vez encontramos como 4 y después encontramos una cama grande de puros caracoles. Funcionarios de la Secretaría Local de Salud de Barrancabermeja acudieron al sitio y con recipientes, sal y cal atraparon a los moluscos. Ana Silvera, médico veterinaria de la entidad de salud, dio algunas recomendaciones a la comunidad. No recogerlos directamente con la mano, no tener contactos con ellos, si lo van a recoger, tenerlos unos guantes con látex y recogerlos en un recipiente con tapa y llamar a las autoridades competentes para este caso, siendo la recolección de esos animales la CAS, aquí en Barrancabermeja, y la Policía Ambiental. Las autoridades locales de salud también iniciaron una investigación para establecer por dónde fue que llegó este molusco. Lo que pasa en Barrancabermeja, Santander, CBN Noticias Caracol. Y desesperados por las tarifas del servicio de agua, los habitantes de un barrio en Soledad Atlántico salieron a protestar contra lo que llaman un abuso. Deberán pagar el doble debido a que no reciben un subsidio. Con recibo en mano, habitantes de un barrio en Soledad protestaron por el aumento en el recibo de agua y alcantarillado. Carmen Ferrer es una de las habitantes afectadas. Me aumentó 24.000 pesos. Si uno tiene para pagar un recibo, no tiene para pagar un mes, no tiene para pagar el otro mes, entonces ¿a dónde vamos a parar? Carlos Lozano, secretario de Hacienda de Soledad, manifestó que estos habitantes de estratos 1 y 2, anteriormente y a través del Fondo de Solidaridad y Redistribución de Ingresos que maneja la empresa de acueducto, recibían un subsidio que ya no recibirán, pues ese fondo tiene un saldo a favor suficiente para cubrirlo. Por eso el municipio no está girando los recursos. Hicimos la contabilidad con información que nos proporcionó la interventoría, y esta contabilidad muestra un balance favorable al fondo de aproximadamente 11.000 millones de pesos a corte julio de este año. Por su parte, Jorge Roa, gerente comercial de la empresa prestadora del servicio, afirma que la nación le gira al municipio más de 10.000 millones de pesos para estos subsidios y este solo transfiere a la empresa 2.000 millones, razón por la que se hace el ajuste tarifario. Es un problema que tenemos entre la administración municipal y la empresa porque son recursos
que vienen de la nación destinados exclusivamente para los aportes de subsidios. La comunidad espera que ambas partes encuentren pronto una solución que no afecte su bolsillo. Un misterioso objeto luminoso en el cielo mantuvo en vilo durante 3 horas a miles de habitantes del occidente de Medellín. Primero creyeron que se trataba de una nave extraterrestre y al final se llevaron una sorpresa. Este extraño objeto suspendido en el cielo resultó ser el causante del caos vehicular y la conmoción de buena parte del occidente de Medellín. Incluso por Twitter y Facebook se habló de invasiones y visitas del más allá. Y miré hacia arriba y se observaba un objeto que echaba luces hacia la parte nororiental de Medellín, de aquí de este lado. Eso echaba luces y cambiaba, pero estaba en un solo punto estático y volteaba y todos aquí miraban que esto es un objeto volador no identificado. Los más curiosos sacaron sus propias conclusiones. Estaba convencido que era un volador no identificado, dijeron aquí nos invadieron los marcianos, alguna cosa, porque eso no tenía ninguna explicación lógica. En una parte del occidente de Medellín fue donde miles de personas dijeron haber visto suspendido en el cielo un objeto volador no identificado. Sin embargo, cámaras con lentes de gran alcance revelaron que se trataba de un objeto identificado, una cometa. Un objeto volador no identificado pues hasta el momento por ahí hasta las 7 o 8, pero ya un vecino sacó un telescopio y pudimos identificar que era pues como una cometa diseñada así como para simular pues que la gente pensara que era un ovni pues. Lo que no se sabe aún es quién fue el responsable de poner a volar esta cometa con pinta de ovni.